Cuando analizamos información en Excel, muchas veces la información no se encuentra en orígenes de datos que sean libros de Excel, por lo que a veces es necesario recurrir a fuentes de datos externas que nos van a ayudar a enriquecer los resultados de un análisis bien elaborado. Una de las fuentes más comunes son bases de datos provenientes de Microsoft Access. Quédate hasta el final del video, que el día de hoy les voy a mostrar cómo importar datos desde Microsoft Access hasta Microsoft Excel. Con la posibilidad de crear modelos de datos en Excel, ahora podemos traer información de distintas fuentes de datos, por lo que siempre será de mucha utilidad conectarnos con múltiples orígenes. Para entender cómo hacerlo en este caso, vayamos al siguiente ejemplo. Pues bien, en esta ocasión tenemos esta base de datos que de hecho tiene una sola tabla en Excel. Muchas veces dentro de Access vamos a encontrar sistemas totalmente elaborados con formularios, con consultas, con bases de datos, con tablas, etcétera. Pero en este caso solo será un ejemplo bastante sencillo, bastante básico, como siempre trato de hacerlo para que todos lo logremos entender. Y vamos a tener lo siguiente. Dentro de esta base de datos, que es el archivo de Access, la configuración y el entorno, como ustedes saben, son muy parecidas dentro de todas las aplicaciones de Office. Y bueno, vamos a tener esta tabla que se llama base, que está en Access. Y bueno, en ella tenemos los siguientes campos. Tenemos un ID de movimiento, una referencia, un tipo de almacén en donde tenemos algunos almacenes, la entidad que es prácticamente la clave del almacén o del destino más bien, que digamos que son como las sucursales en este caso. Están identificadas por colores: azul, naranja, rojo y verde. Una cuenta, un código de transacción, una transacción, y aquí viene la salida de los materiales del almacén. Tenemos la fecha del movimiento, el artículo, la descripción, la cantidad que había antes del movimiento, la cantidad que salió del almacén y cuál fue la nueva cantidad. Tenemos la unidad de medida, el costo igualmente, por pieza, el que había antes del movimiento y cuál fue la cantidad real de la salida. Con base en estos datos, nosotros pues tal vez requerimos en este ejemplo que estos datos los llevemos a Microsoft Excel. Tenemos aproximadamente unas 10-12 columnas. Y bueno, en este caso vamos a importar prácticamente la información directo a Excel, totalmente la tabla. Vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Voy a cerrar la base de datos que se encuentra en mi escritorio. Y dentro de Excel, la forma correcta para extraer los datos, nos vamos a ir a la ficha que dice datos. Y dentro de datos, en la parte de Microsoft 365, vamos a tener esta parte que es Power Query, en donde nosotros vamos a elegir obtener datos. Dentro de las opciones de obtener datos vamos a tener que podemos extraer datos, como lo hemos visto ya en otras ocasiones. Si es que siguen el canal se darán cuenta que estas opciones ya las hemos utilizado en otro momento, tanto en carpetas como libros de Excel, archivos de texto, etcétera. Pero en este caso vamos a elegir la opción que dice desde una base de datos. Aquí vamos a poder elegir distintas opciones de bases de datos, que en nuestro caso vamos a elegir Access. Seleccionamos esta opción que dice desde una base de datos de Access y nos va a abrir el cuadro para que nosotros busquemos la base de datos que yo tengo aquí en el escritorio, que es esta que dice almacenes. La voy a seleccionar, hago clic en el botón importar y me va a aparecer el siguiente cuadro. Vamos a esperar a que cargue. Me aparece el siguiente cuadro que, como les explicaba de manera inicial, es una base de datos muy sencilla. De hecho es una tabla. En muchos archivos de Access seguramente vamos a encontrar múltiples tablas, consultas y demás. Voy a seleccionar entonces base. Me va a cargar una pequeña vista previa de todo el archivo. Y aquí yo voy a seleccionar si lo quiero cargar o lo quiero transformar. En este caso yo nada más les voy a cargar el archivo. Posteriormente, dentro de este curso de análisis y gestión de datos, les voy a mostrar también una parte de cómo entonces podemos transformar los datos dentro de Power Query, pero eso será más adelante. Vamos a darle cargar y entonces se va a generar la conexión de la tabla base con los 12.329 registros. Observen la velocidad con la que cargó estos 12.000 registros. Y bueno, la consulta o la conexión con estos datos se va a generar en este panel. Y vean, si yo paso el cursor sobre esta, pues me dice si quiero ver en la hoja de cálculo, si quiero editar o si quiero eliminar esa conexión de los datos.
Observen que ya tengo aquí los datos. Tengo, si me voy hasta el final de la hoja, yo tengo 13.330 registros. 12.330 registros, perdón. Y bueno, tengo la tabla prácticamente con los datos. Aquí tenemos un beneficio adicional de que como estamos conectando los datos con la base de datos de Access, cualquier cambio que nosotros hagamos gestionando esa tabla, pues a nosotros al hacer clic derecho y actualizar, vamos a ir recibiendo toda la información nueva dentro de la parte baja de la tabla, y así nuestros informes pues van a quedar prácticamente completos. ¿Qué sucede muchas veces con estas tablas? Es que imaginemos que toda esta información, pues tal vez para un informe no me va a servir tener todas estas columnas. Muchas veces tenemos 300.000, 400.000, 500.000 registros y cargaríamos mucho un archivo de Excel si nosotros jalamos las 50 columnas de una base y también toda la información. ¿Cómo es que podemos extraer entonces esa información sin considerar los archivos completos de Access? Vayamos a ver entonces cómo puedo personalizar la consulta y cómo es que puedo yo extraer los datos únicamente creando determinados campos y omitiendo mucha información, lo que va a ayudar a Microsoft Excel en cuestión de rendimiento, en cuestión de memoria. Y bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Vamos entonces a irnos a otra hoja nueva. Vamos a cerrar por un momento consultas y conexiones. Y vamos a entonces hacer el siguiente procedimiento. La información también va a venir, les recuerdo, va a venir también de Access, pero va a venir personalizada. Es decir, yo voy a poder elegir los campos que yo quiero extraer del archivo de Access y entonces con base en ello yo voy a poder generar información más valiosa, traer nada más la información que yo quiero y entonces pues poder generar datos mucho más valiosos y mucho más importantes sin que yo cargue la base de datos de Excel. Vamos entonces a darle nuevamente aquí en datos y ahora dentro de datos, en lugar de conectar a una base de datos de Access, vamos a colocar el archivo aquí desde de otras fuentes y le vamos a decir que queremos desde Microsoft Query. Hacemos clic aquí y entonces ¿qué dice? Sale un cuadro que dice elegir origen de datos y me va a decir que quieres elegir una nueva base de datos, una consulta o algunos cubos OLAP. En este caso nosotros le vamos a decir que queremos en bases de datos con una base de datos de Microsoft Access. Le damos entonces aceptar. Y para acceder rápidamente también he guardado una copia de la base de datos en la unidad C. Voy a la unidad C y me va a mostrar aquí que tenemos una base de datos que se llama almacenes. Le damos clic aquí en aceptar y entonces con esta herramienta yo voy a poder elegir los campos que yo quiero de la tabla. En este caso pudiera tener 50 campos y con 500.000 registros dentro de la tabla pues haría de este libro de Excel un archivo bastante grande que cuando tal vez también rebase el millón pues pueda tener un problema o tal vez el archivo se genere lento cuando yo haga reportes. Lo que vamos a hacer aquí entonces es seleccionar los campos que yo quiero llevar a la consulta y entonces voy a personalizar bastante los datos que se requieren y con base en ellos pues generar los informes necesarios que los interesados de los datos requieran para ver. En este caso, por ejemplo, vamos a tener los que ya veíamos, el ID, la referencia. Por ejemplo, yo aquí necesitaría tal vez el almacén, lo selecciono y voy a hacer clic aquí en este campo y me lo voy a llevar a la consulta. También requeriría pues tal vez el destino, le damos ahí destino, vamos a requerir también la fecha para este informe, el artículo, la descripción y de este lado vamos a seleccionar nada más la cantidad que sale y la cantidad que sería la cantidad 3, es decir, el costo de los materiales como se fueron. Omitimos varios campos, hay mucha basura que no me sirve dentro de esos datos y entonces en este caso me voy a llevar únicamente lo que requiero. Vamos a darle siguiente y me va a decir aquí filtrar los datos para especificar qué filas incluir en la consulta. Si no desea filtrar los datos, haga clic en siguiente. Aquí yo puedo poner algunas reglas de cómo
Además de los datos de la consulta, de los campos que yo puedo elegir, también puedo filtrar qué tipo de datos quiero para la consulta. En este caso no voy a hacer ningún cambio, quiero los mismos datos de la tabla, únicamente con los campos que seleccioné. Le doy siguiente y le voy a decir pues que me ordene los datos de forma ascendente, está bien ascendente, y va a ser por el campo de fecha. Vamos a darle siguiente. Y me dice devolver datos a Microsoft Excel o ver los datos en una consulta en Microsoft Query. En este caso no vamos a tocar para nada este Power Query, Microsoft Query, porque lo vamos a hacer en unos siguientes capítulos donde veremos algunas herramientas de cómo trabajar con esos datos. Entonces le vamos a dar en finalizar. Me dice en dónde quieres que ubique la tabla. Ahí ya tengo la celda A1. Le damos a aceptar y listo. Observen entonces que la tabla que yo tenía en la base de datos de Access efectivamente tenía estos campos. Sin embargo, en este caso yo lo que hice fue simplificar la consulta y traer únicamente los datos que yo requeriría para esto, y con base en esto pues generar tal vez los informes o los reportes que yo o la dirección o mis gerentes o mis directivos quisieran mostrar, que en este caso podría ser un reporte sobre los almacenes que más salidas tienen de materiales, podría ser el destino, una de las sucursales, cuál es la sucursal que más saca materiales, etcétera. Todo esto tal vez dentro de una tabla dinámica que posteriormente pues también lo vemos. Ahorita la finalidad de este video era mostrarle estas dos formas de extraer datos de Access. Como resumen, a manera de resumen, pues vimos cómo podemos traer la tabla completa desde una base de datos de Access, pero también cómo traer campos, cómo traer consultas personalizadas hacia Excel con la finalidad de pegar en el rendimiento de los archivos que trabajamos en Excel, sobre todo con esas bases de datos que tienen demasiados conceptos. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, pues bueno, denle me gusta, dejen aquí sus comentarios. Es algo bastante rápido, pero estoy seguro que a más de uno de ustedes les servirá o será algo nuevo para lo que sus conocimientos tenían disponible. Y bien, pues si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.